Por amor de su santo nombre, denos sabiduría, denos entendimiento. Denos, Señor, esa claridad que necesitamos, Padre Celestial. Porque queremos ser fieles a tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra sea iluminada delante de nosotros, Señor, para comprenderla. Señor, te ruego, abra nuestro entendimiento y permita que esta palabra tan preciosa nos edifique para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El bautismo. El bautismo es tan importante para la iglesia. Como dice Sam Waldron, si bien el bautismo no salva, sí formaliza la salvación en una ceremonia de pacto entre Dios y la persona bautizada. Es decir, el bautismo, ¿qué es lo que hace? Formaliza esta relación de pacto que hay entre Dios y el hombre bautizado. Williamson, el teólogo presbiteriano, dice con respecto al bautismo: el bautismo expresa simplemente el contenido verbal del Evangelio en forma no verbal. Es decir, vemos en este acto visualmente lo que por medio de la palabra de Dios nos es manifestado. La Confesión de Londres de 1689, Confesión Bautista, dice, se resaltan estos 3 puntos. El bautismo comunica nuestra unión ¿con quién? Con Cristo. Comunica la remisión de pecados, es decir, que Él nos ha perdonado y ha pagado por cada uno de nuestros pecados, y la purificación moral de nuestro corazón. Hemos dicho que el significado de por qué nuestros hermanos bautistas colocaron ordenanza y no sacramento es por la sencilla razón de que sacramento se ve una palabra muy ligada al sacramentalismo. Pero si usted desea utilizar la palabra sacramento, no tiene nada de malo. No quiero que haga disputas por medio de palabra, algo que está prohibido por medio de la palabra del Señor. ¿Cuál es este significado espiritual del bautismo? Y esto es cierto, un resumen de lo que vimos la vez pasada. Es que el bautismo, que lo que es una enseñanza de ¿quién? Del Nuevo Testamento. Dice, el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento. ¿Quién la ha instituido? Cristo, ¿cierto? ¿A fin de qué? ¿Con qué fin? De que sea una señal de su comunión con Él, en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él. Es decir, cuando hablamos del bautismo, hablamos de que es una señal, es decir, yo he sido injertado en Cristo. Yo tengo comunión con la muerte de Cristo, es decir, Cristo ya ha pagado mis pecados. O sea, el bautismo es una señal de una realidad que ya está en el corazón del creyente. No es algo que estará en tiempo futuro, es algo que está, y eso lo hemos ido viendo por medio de los textos bíblicos. ¿Qué es lo que está comunicando esta señal? El Señor me ha injertado a Él, pero el Señor también ha remitido mi pecado, el Señor ha perdonado mi pecado. Por eso decimos que cuando una persona se bautiza no es que en ese acto la persona es perdonada, sino que la persona por medio de ese acto de obediencia está diciendo, Él me ha perdonado. ¿Entiendes? Él ha remitido mi pecado. También esta persona cuando se bautiza, y es ahí donde uno también entiende por qué es un pacto, esta persona dice, me voy a entregar a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en una nueva vida. No podríamos decir esto de una persona que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Porque una persona que no ha nacido de nuevo, ¿cómo puede andar en novedad de vida? No puede andar en vida nueva porque no ha nacido de nuevo. Por eso todo aquel que se bautiza pasa a ser miembro de la iglesia visible, obviamente, pero también este le dice ser una señal de que pertenece a la membresía real, espiritual. Porque
el bautismo es una señal de algo que ya ha sucedido en el corazón del creyente. Ojo, el bautismo simboliza una respuesta salvadora del Evangelio. Sé que lo que el bautismo es una respuesta salvadora. Es un símbolo de una respuesta salvadora al Evangelio. Simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Por eso bautizar a quienes no profesan esto es contradictorio en la Escritura. Porque ¿cómo yo voy a decirle a una persona que va a estar declarando que va a vivir para Cristo, va a andar en una nueva vida si esa persona no ha nacido de nuevo? No puedo pedirle eso a un muerto espiritual. El que puede hacer esto es alguien que ha nacido de nuevo. Es en ese contexto que entra el párrafo número 2. Párrafo número 2. Le voy a rogar a mi hermana Yael, por favor, que pueda buscar Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Hermano José, por favor, Marcos 16, 15 al 16. Marcos 16, 15 al 16. Hermano Vicente, por favor, Juan 4, verso 1 y 2. Juan 4, verso 1 y 2. Hermana Joana, por favor, Hechos 2, 37 al 41. Hechos 2, 37 al 41. Hermano Eduardo, por favor, Hechos 8, del 12 al 13. Hechos 8, del 12 al 13. Hermano Claudio, por favor, Hechos 8, 36 al 38. Por favor, hermana Yara. Fuerte y claro. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿quiénes pueden guardar lo que el Señor les ha mandado? ¿Puede guardar lo que el Señor ha mandado alguien que no ha nacido de nuevo? No puede, porque no tiene fe en Cristo. El Espíritu Santo no lo ha hecho nacer de nuevo. Esa persona no posee capacidad. Por eso el Señor, que dice, vayan pues y hagan discípulos. ¿Quiénes se deben bautizar? Aquellos discípulos, aquellos aprendices de Cristo. Deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se les debe enseñar a guardar todo lo que Él nos ha mandado. ¿Qué es lo que deben hacer ellos con esta enseñanza? Atesorarla. ¿Y quién va a poder atesorar algo si está muerto en su delito y pecado? ¿Puede, no? No. Sería algo en vano. Sería algo totalmente contradictorio. Por eso este párrafo 2, en la primera parte dice, los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe. O sea, ¿cuál es la condición necesaria para el bautismo? Arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Jesucristo. Pero no solo arrepentimiento y fe, sino que esto debe tener una respuesta de obediencia. Obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. Porque como decía el primer párrafo, esto es una señal que muestra que he sido injertado en Cristo. Esto es una señal que muestra que Él pagó por mis pecados, Él me lavó, Él me hizo una nueva criatura, por eso me comprometo a vivir para su gloria. Eso es lo que nosotros debemos ir comprendiendo. Por favor, siguiente texto, hermano. Amén. Y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Según
Marcos 16, 15 al 16. ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que creen, ¿cierto? Los que creen. Vayan por todo el mundo y prediquen, es decir, comuniquen este evangelio a toda criatura. Y el que crea, ¿qué debe ser? Que sea bautizado. Y esta persona es salva. ¿Te fijas? El que cree es bautizado y salvo. ¿Qué quiere decir esta progresión lógica? Si una persona cree, es porque ha nacido de nuevo, perfecto, porque una persona no puede tener fe en Cristo si está muerta en su delito y pecado. Entonces tiene fe porque ha nacido de nuevo. Y si ha nacido de nuevo, es obediente a la ordenanza. ¿Y cuál es la ordenanza? Bautiza. Y obviamente si es obediente a la ordenanza es porque es una persona que ha sido salva por la gracia de Dios. Entonces notamos aquí esta progresión lógica en este mandato que la palabra está diciendo. Por favor, hermano Vicente, Juan, fuerte y claro, por favor. Juan 4, 1 y 2. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos. Entonces sus discípulos, obviamente, ¿quién eran? Eran personas adultas, eran personas que seguían a Cristo. ¿Y ellos qué es lo que hacían? Bautizaban a otros discípulos. Porque ¿quién era su maestro? Cristo. Ellos se identifican con Cristo, se identifican con aquel maestro. Por eso los únicos sujetos del bautismo, ¿quiénes son? Los que tienen fe. ¿Y quiénes son los que tienen fe? Los que han nacido de nuevo. ¿Quiénes son los que creen? Los que han nacido de nuevo. Los que se identifican, yo he sido injertado. Yo he sido perdonado. Por eso el bautismo no podemos aplicarlo a aquellas personas que no han nacido de nuevo. Por eso es tan importante que nosotros podamos, si bien nosotros no somos Dios para decir tú eres salvo y tú no eres salvo. Por eso es la persona la que genera la respuesta. Nosotros debemos estar conscientes de que aquellos sujetos del bautismo sea creíble su fe, bajo la evidencia bíblica. ¿Y cuál es la evidencia bíblica? Ámalo, hermano. ¿Entiendes? Ama los mandamientos de Dios. ¿Verdaderamente hay un arrepentimiento para vida? ¿Verdaderamente hay obediencia en esta persona? ¿Verdaderamente esta persona está dispuesta a ser disciplinada? ¿Entiendes? Y eso no se conoce de la noche a la mañana. Uno va evaluando la constancia, la perseverancia que tienen las cosas del Señor. Por eso aquellos discípulos deben ir aprendiendo y dentro de eso se va evidenciando lo que va sucediendo. Por eso que dentro de lo que es la Iglesia Bautista Confesional se coloca tanta importancia en quiénes son los sujetos del bautismo. Como digo, nos podemos equivocar, sí, pero es la persona a la que se está bautizando. Esa persona está diciendo, yo me estoy identificando, yo sé que Él hizo esto en mí. Hay seguridad en la salvación. Y algunas personas nos podrían criticar y decir, y si se pasa a una persona que no es salva, la disciplina en la iglesia tarde o temprano va a terminar haciendo su trabajo. ¿Entiendes? Por eso es importante que la disciplina de la iglesia sí se aplique, porque si no se aplica corremos el riesgo de que ese siguiente anhelo no tenga esa eficacia. Siguiente texto, por favor. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntanse y sean bautizados, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tanto como el Señor nuestro Dios llama. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. 41. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo primero
¿Qué hicieron cuando el mensaje Pedro lo estaba predicando? ¿Qué es lo que hicieron ellos? Oírlo. ¿Quiénes son los que oyen su voz y le siguen? Las ovejas del Señor. Obviamente, ese oír no fue algo malo, sino que ellos, ese oír fue acompañado de ser conmovidos profundamente. Ellos fueron conmovidos profundamente. Y que ellos, lo primero que se preguntan, porque el mensaje es algo que uno lo entiende. Ellos entendieron el mensaje y ellos dijeron, ¿cuál fue su respuesta? ¿Qué haremos? Es decir, está hablando que hay obediencia. Hay personas que quieren obedecer, están dispuestas a ser enseñadas, están dispuestas a obedecer y dicen, ¿qué haremos? ¿Y qué le dijo Pedro? Arrepiéntanse. ¿Cuál es la condición necesaria para bautizarse? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. La otra vez con el hermano Manuel pudimos estar analizando este texto. Si usted lo analiza completamente, aquí dicen, no sé, por solo Jesús, miren, bautizado en el nombre de Jesucristo. Pero anteriormente está hablando de la elección del Padre, luego está hablando de Jesucristo y luego dice el Espíritu Santo. ¿Se fijan? Que igual la salvación trinitaria está contenida en el mismo libro de Hechos, pero cuando uno lee sin contexto las cosas, ahí es el problema. Es lo mismo que si nosotros leemos todo esto sin contexto, dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestro hijo, entonces se pueden bautizar los niños. ¿Se fija cómo una persona podría llegar a esa conclusión? Pero es clave lo que dice Pedro. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sean salvos de esta perversa generación. Y aquí viene el texto clave, mire, 41. Entonces, los que habían recibido su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Entonces se fija cómo, si le colocamos todo el contexto de lo que dice, ¿quién eran los que se bautizaban? Los que habían recibido su palabra. ¿Qué es lo que dice Juan? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el bautismo, ¿quiénes son los sujetos adecuados para el bautismo? Los que tienen fe y arrepentimiento. Es decir, las personas que han nacido de nuevo. Porque ellos están declarando abierta y públicamente ante el pueblo de Dios de que ellos también han sido injertados ahí, de que ellos también han sido perdonados. Obviamente siento este otro caso, pero dice, y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Se están contabilizando y ya se está llevando una cuenta de quiénes son las personas que están componiendo esto, quiénes se están identificando con Cristo. No es solo personas que siguen, sino personas que están comprometiéndose, es decir, membresía. ¿Se fijan? Cómo la membresía es inseparable del bautismo. Porque si estoy haciendo esto públicamente, que esto lo hizo en mí, obviamente me puso en un cuerpo. Y ese cuerpo llamado la iglesia local. Siguiente texto, por favor. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tantos hombres como mujeres. Y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe, y estaba atónito al ver las señales y los grandes milagros que hacían. Entonces aquí vemos nuevamente un claro ejemplo de las cosas. ¿Quiénes fueron los que se bautizaron? Los que creyeron. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué hacía Felipe? Anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué hacían? Se bautizaban. ¿Cuál era la condición necesaria? Que estas personas crean. Recuerde también, como lo explicábamos anteriormente, el libro de Hechos es un libro de transición de pactos. ¿Qué quiere decir eso? Como hay una transición, el antiguo pacto ya quedó, entonces ellos necesitan ir bautizando rápidamente a aquellas personas, porque si no, si ellos mueren, ellos están en el antiguo pacto. Ellos necesitan identificarse con Cristo. Ellos necesitan identificarse con Cristo. Por eso usted puede ver obras tan espectaculares como las que vamos a ver de manera siguiente ahí con el hermano Claudio,
Felipe está bautizando y es transportado rápidamente. ¿Por qué el Señor usted cree que va a querer transportar a alguien rápidamente a Soto, a otra ciudad, para seguir trabajando? ¿Por qué tan rápido? Eso nos está comunicando algo. Entonces hoy en día las personas no están siendo transportadas de un lado a otro. Ahora hay iglesias locales constituidas donde se debe ir evaluando y viendo una fe creíble. Eso no lo debemos perder. Y una persona podría aquí argumentar y decir, ¿y cómo, Simón? Pero recuerde cuando vino, ¿se acuerdan? Juan y Pedro llegaron. ¿Qué hizo la disciplina en la iglesia? Tú, veo que estás en gran oscuridad, porque él manifestó. ¿Qué manifestó? Que él quería comprar el don de Dios con dinero. Entonces, ¿qué pasó con esta persona? Salvo. ¿Se fijan? Por eso nosotros no somos Dios para decir tú eres un salvo, tú no eres un salvo. No somos eso. Pero si una persona se identifica con Cristo, ve una fe creíble dentro de nuestro discernimiento que el Señor nos ha dado, esta persona debe ser bautizada. Y si se nos pasa a alguien, como somos seres humanos, el anhelo que tiene la iglesia todavía es la disciplina. Es decir, no es que me metieron la pata porque bautizaron a alguien y ese alguien después resultó ser una persona que no nació de nuevo. No, está la disciplina en la iglesia, para algo está. Y si vuelve, obviamente, porque es nacido de nuevo, pero si no, si permanece en rebeldía, si tras una y otra amonestación no quiere volver, ya ¿qué podemos hacer? ¿Entiendes? Antes que vaya nuestro hermano Claudio, hermana Yael, por favor, Hechos 9:18. Hechos 9:18. Hermano José, por favor. Hechos 10:47 al 48. Hechos 10:47 al 48. Hermano, por favor, hermano. Hechos 11:16. Hechos 11:16. Hermana Joana, por favor. Hechos 15:9. Hechos 15:9. Por favor, hermano Eduardo. Hechos 16:14 al 15. Hechos 16:14 al 15. Ahora sí, hermano Claudio, por favor. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo, si usted cree con todo su corazón, puede. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, respondió el eunuco. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Hasta ahí nomás, por favor, hermano Claudio. Entonces vamos viendo aquí, me gusta mucho porque nuestros hermanos bautistas señalaron esto claro. Está este hombre llamado Felipe aclarando al eunuco las cosas del Señor, el Evangelio. Y una vez que él entiende esta respuesta, ¿qué impide? Dice, aquí hay agua, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Él reconoce cuál es el elemento que se utiliza para el bautismo. ¿Qué cosa? El agua. El agua. Y él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y cuál fue el anhelo que le puso a Felipe? Y Felipe le dijo, si usted cree, es decir, ¿a quién le deja la responsabilidad? Si usted cree, porque yo no puedo decir, tú crees de todo corazón, porque yo no estoy dentro de su corazón. Yo le digo, si usted cree con todo su corazón, es decir, ese corazón, ¿cómo ha sido según Ezequiel? Ese corazón de piedra ahora es un corazón de carne. Como dice Jeremías 31:31, él iba a transformar el corazón. Nuevo pacto, ¿se fija? Cómo está apuntando y está mostrando que esta persona iba a nacer de nuevo. Entonces, si tú has nacido de nuevo, tú puedes. ¿Y él cómo muestra su confesión de fe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Respondió el eunuco. Mandó a parar el carruaje. Y ambos, ¿qué dicen? Esta palabra también es clave cuando vamos a ver por qué una persona debe ser sumergida en el agua.
Me gustó mucho este argumento. Yo sé que no es el momento, más adelante, me estoy adelantando un poco, pero es importante entender que no dice que tomó un poco de agua y le echó. Dice desciende, baja. Ya ahí pueden haber un montón de explicaciones, pero me gustó mucho este argumento. Dice, ¿por qué los griegos, la iglesia griega, ellos bautizan niños, pero ellos los sumergen? No sé si han visto cuando pescan esa guaguita, le hacen así. ¿Por qué ellos lo sumergen? Porque un griego que entiende el griego, la raíz griega, ¿me entiende? Cuando lee ahí, lee sumergir, ¿me entiende, no? Aunque ellos bautizan niños, ellos saben que ahí dice sumergir. Entonces, ¿ellos qué tienen que hacer? Como griegos, bien griegos, ser obedientes, ¿me entiende? Ellos no lo van a hacer porque no, que la historia lo hacían así, ellos no. La palabra eso, por eso ellos tienen entendimiento de bautizar niños, pero ellos saben que lo pueden echar un poco de agua, porque sepultar está dentro de la señal. Sepultados fuimos juntamente con Él, representa que hemos muerto y resucitados nuevamente en una nueva vida. Entonces es importante también entender esa parte. Vemos que la condición necesaria era que esta persona creyera de todo su corazón. ¿Y en qué creía? Porque eso es lo otro. No podemos andar predicando que el Evangelio no es que el Señor te va a sacar de la depresión, que el Señor te va a sanar, que el Señor va a restaurar tu patrimonio. No, eso, ¿qué dijo eso? Eso no es el Evangelio. El Evangelio es que Dios Padre envió a su único Hijo para que a través de su vida perfecta, a través de su muerte sustitutiva, a través de su resurrección, a través de su ascensión, tú puedas ser salvo por medio de la fe. Ese es el Evangelio. Por eso Él dice, creo que seré sano. No, dice, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso basta, porque ¿qué estaba leyendo él? Al profeta Isaías. Estaba leyendo esta porción de Isaías. ¿Quién es este cordero? ¿Quién es? ¿Me entiende? Por eso conecta. Sí. El Padre envió al Hijo para redimir. ¿Me entiende? ¿Por qué es tan importante creer? Siguiente texto, por favor, hermana Yael. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recobró la vista y se levantó y fue bautizado. ¿Quién es este sino el apóstol Pablo? Cuando estuvo, ¿cierto?, con esta escama en su ojo, ¿él qué hace? Él obviamente en todo eso reflexiona todo lo que el Señor, cómo lo comisiona, cómo el tema del Evangelio, cómo todas estas cosas. ¿Y qué es lo que hace? Se levanta y se bautiza. Y él entiende que ha nacido de nuevo, él entiende esta realidad del Evangelio, él la comprende. Por eso esta es una señal de lo que él ya ha hecho en nuestro corazón. Por eso los que se bautizan deben ser personas nacidas de nuevo. Y eso nosotros debemos dejarle claro a los sujetos del bautismo. Nosotros también debemos ver esas evidencias en ellos. Siguiente texto, por favor. Amén. ¿Puede acaso alguien negar el agua para que sea bautizado, esto que han recibido al Espíritu Santo, lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Hasta ahí, mi hermano. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? ¿Quiénes? Los que creen y los que dan, y aquí este es más explícito. Miren qué dice. Este es el apóstol Pedro, cuando ve que todo esto está pasando con los gentiles, dice: ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? ¿Qué significa esto? ¿Acaso ellos que han nacido de nuevo, acaso no los podemos bautizar si han nacido de nuevo igual que nosotros? Jeremías 31:31, voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Él está diciendo eso, ellos han nacido de nuevo igual que nosotros, nuestro corazón ha sido cambiado igual que el Espíritu Santo ha hecho esta obra de regeneración. ¿Acaso no deben ser bautizados? Esta es una prueba, pero contundente, de que quién deben ser bautizados. No es que dicen, ¿qué impide que ellos sean bautizados si el Espíritu Santo más adelante los va a regenerar? No dice eso. ¿Han sido regenerados? Bautísimos. Siguiente texto, por favor.
Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Juan lo tenía claro. Y ahora Pedro lo entiende. Ahora entiende. Porque el bautismo de Juan obviamente era para que creyeran, para que estuvieran limpios, para recibir al que había de venir. Pero Cristo iba a bautizar con Espíritu Santo. ¿Y eso qué quiere decir? Que iba a hacer que las personas iban a nacer de nuevo. Y por lo cual ahora se bautizan señalando la obra que ya ha sido hecha en ellos. ¿Se fijan? Por eso el bautismo de Juan no es el mismo bautismo que es del nuevo pacto. Porque simboliza lo que el Espíritu Santo ya ha hecho. Ya ha hecho. Y aquí, por eso dice, ahora me acuerdo. Dice el apóstol Pedro, ahora me acuerdo. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por eso deben ser bautizados en agua. ¿Se fijan? Siguiente texto, por favor. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces sigue argumentando, el bautismo en agua es declarar públicamente por la fe la purificación que Dios ya ha hecho en el corazón. Dice, ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, porque ¿qué hizo? Purificó nuestros corazones. ¿Quiénes deben ser bautizados? Hermana Yael, ¿quiénes deben ser bautizados? Aquellos que han sido purificados. ¿Qué cosa? Sus corazones. Sus corazones. No olvidemos esta gran verdad. Mi hermano Eduardo, usted tiene el otro texto, ¿cierto? Aguántame un poquitito. Hermano Claudio, por favor, Hechos 16, 31 al 34. Hechos 16, 31 al 34. Hermana Yael, por favor, Hechos 18, 8. Hechos 18, 8. Hermano José, por favor. Hechos 19, del 3 al 5. Hechos 19, del 3 al 5. Hermano Vicente, por favor. Hechos 22, 16. Hechos 22, 16. Hermana Joana, por favor. Romanos 6, 3 al 4. Romanos 6, 3 al 4. Ahora sí, mi hermano Eduardo, por favor. Y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella. Y nos persuadió a ello. Entonces, esta mujer, ¿qué es lo que estaba haciendo? Escuchando el Evangelio. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Que el Señor, ¿qué es lo que hace? Abre su corazón. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Bautiza a su familia. Unas personas dicen aquí, no bautizó a su familia, ahí están los niños, están todos, y ahí ellos colocan todo. Si está diciendo la familia, está diciendo toda la familia. Pero me gusta mucho como dicen los comentaristas. Si ella hubiera sido una mujer con esposo, ¿usted cree que ella como mujer había tenido la autoridad de decirle, quédense en mi casa? ¿Entienden? ¿No? Ella tiene que preguntarle a su esposo. ¿Entienden? Más encima ella no estaba cerca, ella estaba vendiendo púrpura en tal lado, y me entienden, no era ir a preguntarle ahí, como que le preguntó recién y no, era algo lejos. Entonces ella vio todo lo que había pasado, creyó al Evangelio, se bautizó y ahora quédense en mi casa. ¿Entienden? No necesariamente este texto está diciendo que bautizó a los niños, ni siquiera este texto dice que ella tenía hijos, ni siquiera dice que estaba casada. ¿Entienden? Entonces los que están en su casa, su familia, ellos oyeron el Evangelio y se bautizaron. Porque creyeron, porque nacieron de nuevo. Porque aquí dice, y el Señor, ¿qué hace? Abrió su corazón. Estos son textos claros. Abrió su corazón. Es un texto claro. Siguiente texto, por favor. ¿A quién le toca, mi hermano? Hermano Claudio. Hechos 16, 31 al 24. Ellos
le respondieron, cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero los tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Me gusta mucho al haber analizado este texto, porque usted sabe que la confesión le dice el párrafo y el texto, pero uno tiene que ir analizando estos textos. Una buena manera de que uno vaya entendiendo esto, yo tengo el texto aquí y le voy recalcando con negrita, ¿ves que usted voy recalcando con negrita? Mire, dice, ellos respondieron, cree en el Señor Jesús. ¿Qué es lo que tenían que hacer ellos? Creer en el Evangelio, porque eso está diciendo. Y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Cuál es la condición? Cree. ¿Y quiénes son los que creen? Los que han nacido de nuevo. Nunca debemos desconectar el nacer de nuevo de creer. Si tú has nacido de nuevo es porque crees. Y si crees, serás salvo tú y toda tu casa. ¿Entiendes? Pero de los que creen, nunca separar eso. Porque tampoco podríamos decir que si él cree, toda su familia es salva. Porque él creyó, porque el creer no es yo creo por todos los demás. Es algo que cada persona debe hacer. Dice, cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí dice toda la casa, ¿cierto? Incluyen algunos los niños, todo lo que había en la casa. Pero aquí hay otra condición, dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en la casa. O sea, todas estas personas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Oír, porque él está hablando la palabra del Señor a él y a todos los que están. Dice, el carcelero los tomó en aquella misma hora de noche y lavó sus heridas, y enseguida fue bautizado con todos los suyos. No, una persona puede decir hasta ahí, ya, ahí están los niños, están todos los suyos, todos los que son suyos. Pero miren lo que dice el verso 34. Llevándolos a su hogar, les dio de comer y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Les fijan? Dijo que todos los suyos que hicieron, creyeron. Porque lo primero era, creyeron. Y por eso los suyos se bautizan. Entonces, ¿quiénes se bautizaron? Los suyos que creyeron. Eso es lo que dice. No, incluyendo los niños, todo lo que está en los sirvientes, todo. Porque eso es lo que uno debe entender. Los suyos. Los suyos lo conectó con los que creyeron. Nótese, mire, dice, y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. O sea, ¿quién creyó en Dios? Solamente él. Todos los suyos creyeron en Dios. Por eso, todos los que estaban en su casa se bautizaron, porque oyeron, porque creyeron en el Señor Jesús. Es claro, no tiene doble lectura este texto, si uno considera el contexto mismo. Siguiente texto, por favor. Y hermano José, si se puede adelantar, sí, hermano Yael. Bueno, Por favor. Entonces Pablo le preguntó, ¿en qué bautismo pues fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Contestaron ellos. Y Pablo le dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. ¿Al oír? Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Perfecto. Entonces aquí Pablo les pregunta en qué bautismo, ¿cierto? Estos de Éfeso que habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero ellos, ¿qué oyen? ¿Cierto? ¿Cuál fue la condición necesaria para bautizarlos? No es que ustedes cobran de Juan, ahora yo los voy a bautizar, no. Ellos al oír, ¿qué es lo que oyen? El Evangelio, obviamente, oyen de Cristo Jesús. No es decir que Cristo Jesús es como un sinónimo de oyeron el Evangelio. Y si oyeron el Evangelio, es porque ¿quiénes van a oír? Que nacen de nuevo. Porque no podemos separar a alguien nacer de nuevo, ¿cierto? Por oír la palabra del Señor. Sino, ¿cómo va a oír? Va a oír solamente un mensaje solamente. Un muerto oyendo un mensaje no significa nada. Pero Él bautiza a los que creen. Siguiente texto, por favor.
Querida hermana Yael, por favor, el texto que le corresponde. Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. También muchos de los corintios al oír creían y eran bautizados. Se fija cómo el texto no deja nada así en el aire, porque se hubiera dicho: Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor Jesucristo con toda su casa. También muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Ellos creen y son bautizados. Se fija cómo tantos textos están uno tras otro, uno tras otro. El creer siempre está unido a bautizarse. Obviamente entendemos que quiénes son los que creen, los que han nacido de nuevo. Porque si dijéramos ya que una persona que no ha nacido de nuevo puede creer, y ahí toda nuestra teología, ¿de qué estaríamos hablando? Tendríamos que omitir muchos textos de la Biblia para decir eso. Pero naturalmente eso es lo que dice la Biblia. Ahora sí, hermano Vicente, por favor. Hechos. Y ahora, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Entonces se fija cómo el sujeto del bautismo es alguien que entiende que sus pecados, ¿qué ha pasado con ellos? Han sido lavados. Pero yo podría decirle a una persona no nacida de nuevo: levántate, bautízate y lava tus pecados en su nombre. Entonces se fija cómo, si nosotros dijéramos una cosa así, estaríamos hablando de un bautismo regeneracional. Estaríamos diciendo que esta agua te toque y tus pecados van a ser lavados. Por eso muchos pentecostales entienden igual que la Iglesia Católica, porque como tuvieron esa transición y no se cuestionaron. Usted sabe que el pentecostal va creyendo las cosas así, lo que va captando. Entonces ellos, ¿qué entienden? Yo me bautizo para lavar mis pecados. Pero no está entendiendo que estoy diciendo una tremenda herejía. La tremenda herejía que estoy diciendo: esta agua me va a regenerar. Entonces, por eso, hermano, es importante que nosotros también evaluemos el tema del bautismo, porque si a nosotros nos prometieron eso, es porque eso no era el Evangelio. Ni siquiera yo estoy conscientemente declarando mi fe ahí. Estoy diciendo: verdaderamente yo fui lavado ahí. ¿Entienden? Ese otro Evangelio, esa otra creencia. Que la creencia bíblica es que aquellos que tienen una respuesta al Evangelio, aquellos que han nacido de nuevo, lavan sus pecados. ¿Por qué? No es que ellos se estén lavando ahí, sino que ellos están representando el lavamiento de sus pecados. Están confesando esta señal, una señal externa de lo que Él ya ha hecho en lo interno. Hermano Eduardo, ¿le di su texto? ¿No? Ya. Antes que vaya la hermana Joana, el hermano Eduardo, Gálatas 3:27, por favor. Gálatas 3:27. Hermano Claudio, por favor, Colosenses 2:12. Colosenses 2:12. Hermana Yael, Jeremías 31 al 34. Jeremías 31 al 34. Hermano José, por favor, Filipenses 3:3. Filipenses 3:3. Y hermano Vicente, por favor, Juan 1, 12 al 13. Juan 1, 12 al 13. Ahora sí, mi hermana Joana, por favor. Bueno, ¿saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces se fija cómo utiliza esta analogía el apóstol Pablo, cómo crea esta unidad entre el bautismo en agua con los que han sido sepultados con Él, con los que han sido bautizados en su muerte, con aquellos que andan en novedad de vida. Se fija que se crea esta conexión entre todas estas realidades. Primero dice: ¿o no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Aquí le está diciendo a personas que entienden.
Tú fuiste bautizado. Todos hemos sido bautizados en quién, en Cristo, en el Evangelio. Pero una cosa, ¿tú qué has declarado con eso? Que muerto. Porque hemos sido bautizados en su muerte. ¿Entiendes? Y dice, por tanto hemos sido sepultados con Él, ya morí, ya muerto para el pecado. Pero ¿puede decir eso alguien que no ha nacido de nuevo? ¿Puede decir con toda propiedad, he sido sepultado con Él? No, porque no está injertado a Él. Si no está injertado a Cristo, ¿cómo va a haber sido sepultado en Él? A fin de que, como Cristo resucitó entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos novedad de vida. ¿Se fijan? Resucitamos en una nueva criatura, somos una nueva criatura. Andamos en una nueva vida. Por eso he sido bautizado, porque ando en una nueva vida. Porque sí, he nacido verdaderamente de nuevo. Aquellos que son bautizados en las aguas declaran públicamente la obra del bautismo del Espíritu Santo en su vida, pues son una nueva criatura lavada, murieron a sus pecados y viven para Él. Una pregunta, mire, ¿qué dice el bautismo a la persona bautizada acerca de sí mismo? Hermano Vicente, por favor. ¿Qué dice el bautismo a la persona bautizada? ¿Qué le comunica acerca de lo que está viviendo? Dice que él o ella están unidos a Cristo. Si una persona se bautiza, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué le está comunicando eso? Yo estoy unido a Cristo. ¿Qué más? Yo he sido perdonado. ¿Qué más? Tengo ahora un corazón limpio. Esta implicación es consecuente con lo que la Biblia dice acerca del bautismo y debería ser una importante razón para desestimar el bautismo de infantes. Debería ser una importante razón para desestimar. ¿Por qué? Porque yo estoy señalando, bíblicamente estas conexiones son claras, estoy señalando lo que él hizo. Entonces, ¿cómo voy a decirle a los niños? Lo voy a bautizar para que él más adelante puede, como el Señor es soberano, porque ellos tampoco pueden decir, no, este hijo es salvo. Ellos no pueden, porque ellos no pueden darle la salvación. Tampoco pueden decir que en el futuro ellos sí van a tener esto. Porque el Señor es soberano. Y nosotros no. Y ahí tendríamos que, indudablemente, si aferráramos a esa creencia, tendríamos que asegurar que toda la familia es salva entonces. Y que está dentro del nuevo pacto. Entonces se fija todas las implicaciones que tienen, que son sumamente graves. Por eso nosotros, esto es una razón suficiente para desestimar el bautismo de infantes. Porque, o el bautismo de no creyentes, porque eso es lo otro también. Esto no es salir con una camioneta con un parlante, ¿quién se quiere bautizar? No. Verdaderamente has nacido de nuevo. Levántate, bautízate, lava tus pecados, invocando su nombre. Siguiente texto, por favor. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. ¿Nota la unidad? Bautismo en Cristo. Está hablando de bautismo en agua, ¿cierto? Obviamente bautismo evangélico. Porque todos los que han sido bautizados de manera evangélica de Cristo se han revestido. ¿Y qué significa ser revestido de Cristo? Han nacido de nuevo. Porque si yo he sido injertado a Él, he sido revestido de Cristo. Pero eso lo puede decir una persona que no ha nacido de nuevo. Tú has sido revestido de Cristo. Tú fuiste bautizado de manera evangélica, tú has sido revestido de Cristo. Por eso esta creencia está tan ligada al bautismo regeneracional, porque esa es la doctrina principal que conllevó a todo esto. ¿Entienden? Esto es lo que conlleva, y por eso para separarse de lo esto hay que crear una teología nueva, que es lo que pasó cuando ocurre la reforma. Para seguir bautizando infantes tengo que crear una teología del pacto que se acomode a eso, y tengo que saber indudablemente decir que el antiguo pacto y el nuevo pacto son dos administraciones. ¿Me entiendes? Y no son diferentes. ¿Sí? Nuevo pacto, nuevo. No hay algo que uno lo pueda entender de otra forma. Por favor, siguiente texto. Bueno, aplausos. Y habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios, que lo resucitó de Él de los muertos. Entonces dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo,
en lo cual también, aquí hay un conector, en lo cual también han resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. ¿Quién resucitó a Cristo de entre los muertos? El Espíritu Santo, así lo dice el apóstol Pablo. Entonces, aquellos que han sido sepultados, es decir, aquellos que han sido bautizados en las aguas, indudablemente han tenido que haber sido nacidos de nuevo, porque no pueden estar declarando algo que no tienen. No pueden estar declarando algo que no tienen. Hermana Yael, por favor, fuerte y claro, Jeremías 31, 31 al 34, por favor. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrá que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces aquí Jeremías 31 es sumamente importante. Es sumamente importante. Porque ¿qué tiene que ver el bautismo con el pacto? Tiene mucho que ver. Porque el bautismo es la señal del nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Y el nuevo pacto en quién ha sido? En Cristo. ¿Se acuerda cuando en la Santa Cena, obviamente, se cita el apóstol Pablo y dice que Cristo, él había aprendido de Cristo, que él había dicho: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Y aquí se promete, dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Entendamos esto, Jeremías está en un contexto judío, por eso lo incluyen los gentiles aquí, porque él recibe esta profecía sin que Dios también viole su personalidad y su entendimiento. Él declara lo que entiende hasta el momento. Pero a la vez esta realidad es una realidad futura, muy grande, porque después en el libro de los Hebreos se amplía y se empieza a dar a conocer esto. Dice: vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No dice una administración del pacto, dice un nuevo. Y aquí, por si hay alguna duda de que no son, dice: no como el pacto que hice con sus padres. No es el antiguo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. ¿Eso ocurría en el antiguo pacto? Sí, sí ocurría, porque había regeneración. Porque si no hay regeneración, ¿cómo ellos podían haber creído? ¿Entiendes? Pero obviamente aquí están incluidos los gentiles. ¿Entiendes? Por eso es que se dice bien esto. Uno puede decir: pero claro, pero si ellos nacían de nuevo. Porque si David no nacía de nuevo, ¿cómo iba a creer en el Evangelio? ¿Me entiendes? En la luz del Evangelio que ellos tenían en ese momento. Luego dice: pondré mi ley dentro de ellos, sobre sus corazones la escribiré. Regeneración, ¿sí? En el antiguo pacto había regeneración. Entonces yo seré para ellos su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso es diferente, porque había comunión por medio de estos sacrificios que apuntaban a ¿qué? A Cristo, por medio de este pacto antiguo que ellos tenían. Pero dice que el nuevo pacto está equipado con todas estas cosas, pero ya de una manera sorprendente. Dice: no tendrán, aquí está la clave, no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más
grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Esta es la realidad que vemos en el nuevo pacto. Es que ya no se conoce el Señor. ¿Se acuerdan lo que hacían los profetas, lo que tenían que hacer ellos? Ellos siempre estaban abogando por el pueblo, siempre tenían que estar haciendo estas cosas. Pero en el nuevo pacto no es así. Porque ¿quién es que nos recuerda todas las cosas? El Espíritu Santo. Si no decimos que el Espíritu Santo no está en el Antiguo Testamento, porque ha estado siempre. Pero esta venida del Espíritu Santo es que ahora ¿quién nos convence? ¿Quién es? El Espíritu Santo. ¿Quién nos enseña todas las cosas? El Espíritu Santo. ¿Quién ha hecho esa realidad de hacernos de loco? Obviamente que el Espíritu Santo todo esto lo ha hecho bien. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Los que han nacido de nuevo. ¿Por qué es tan importante entender eso? Porque el nuevo pacto, ¿cuál es la novedad? ¿Por qué es nuevo? Por eso es novedad, nuevo. ¿Por qué? ¿Cuál es la novedad del nuevo pacto? Es que el nuevo pacto, aquí dice que está compuesto, que el nuevo pacto iba a ser entre creyente, con creyente y no creyente. Dice eso, ¿no? No, porque todo el rato está hablando de regeneración. Todo el rato está hablando de esa transformación por el Espíritu Santo. Entonces eso es importante señalar. Aquí no es una administración diferente. Recuerde que el antiguo pacto estaba compuesto por creyentes y no creyentes, porque todos eran circuncidados. Todos los que eran israelitas tenían un hijo, no necesariamente ellos eran ser verdaderos. Por favor, hermano Vicente, okay, aguántese un poquitito. Si hay algo que nosotros, hermanos, debemos entender, que en la declaración aquí de cómo va a ser el nuevo pacto, en ninguna parte se hace mención de que el nuevo pacto va a incluir a los creyentes. El nuevo pacto incluye solamente a creyentes. Por lo cual, quienes deben ser bautizados, ¿quiénes son? Los creyentes. En el antiguo pacto debían ser circuncidados todos los hijos de los israelitas, ¿cierto? Todos los hijos y eso incluía creyentes y no creyentes. Por eso la circuncisión no es el bautismo. Son dos cosas diferentes. Antiguo pacto, nuevo pacto. El nuevo pacto es el bautismo. En la antigüedad, ¿qué es lo que es? La circuncisión. La circuncisión era creyente y no creyente. El bautismo debe ser solo para creyentes. Y si se pasa a aquellas personas que está la disciplina en la iglesia, ¿no entiendes? Si no vuelve ese bautismo, no le dio nada a esa persona obviamente, por despreciar el Evangelio, por hacer esa apostasía, ¿qué es lo que está haciendo? ¿No entiendes? Porque eso es apostasía. ¿Hermano Claudio? Bueno, yo puedo decir que la circuncisión que hoy va es la del corazón. O sea, exacto. Apunta a esa realidad. Formando, a un nuevo nacimiento. Muy bien, hermano Claudio. Porque esa es la circuncisión, obviamente, también Cristo. El nuevo pacto no es el antiguo pacto ni una nueva administración del anterior. Es un nuevo pacto. Aquí no es que cambió Moisés, Cristo, no. Es un nuevo pacto. Establecido, como dice el libro de Hebreos, sobre mejores promesas. Porque no está compuesto por creyentes y no creyentes como lo era en el antiguo. Más bien, lo clarifica el verso 33, que este nuevo pacto lo componen solo los que han nacido de nuevo. Y ellos son los que han sido perdonados. Por eso nadie enseñará a su compañero, conoce al Señor, que todo esto ha sido perdonado. ¿Se acuerdan? Mire, para no parafrasear, dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré su pecado. ¿De quién está hablando? De los creyentes, de los nacidos de nuevo. Por lo cual, deben, con arrepentimiento, fe y obediencia, ser bautizados en agua como señal de su comunión con Cristo en su muerte y su resurrección, pues han sido injertados a Él y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir en novedad de vida. En novedad de vida. Siguiente texto, por favor. El verso 33, ¿cierto? Sí. Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y no gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Me gustaba mucho cuando Spurgeon utilizaba este texto, porque los que quieren equiparar la circuncisión con el bautismo, ¿por qué no les gusta tanto leer este texto? Porque este texto, que saben que dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos, ¿en qué? En el Espíritu. Entonces, si queremos igualar el bautismo con la circuncisión,
Entonces, ¿quiénes deben ser circuncidados? Si lo dijéramos de esa manera, los que han nacido de nuevo, ¿entienden? Porque ¿quiénes son la verdadera circuncisión? Los que adoran en espíritu y en verdad. Es decir, los que adoran, perdón, en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo nuestra confianza en la carne. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la verdadera circuncisión? Los que han nacido de nuevo. Porque el nuevo pacto está solamente compuesto por creyentes. Quienes se bautizan no lo hacen para proyectar una posible conversión futura. Los que se bautizan deben ser aquellos que han nacido de nuevo, que adoran en el Espíritu de Dios, pues solo aquellos son la verdadera circuncisión. Siguiente texto, por favor. Pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho a llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino Dios. Entonces, ¿quiénes deben ser bautizados? Los que han nacido de nuevo. Los que no han sido engendrados por voluntad de hombre. Porque esto no es voluntad. Yo sé que un padre puede amar mucho a su hijo, pero no le puede dar la salvación. No, que los padres no se autoengañen, no pueden darle la salvación, pueden orar por su hijo, pueden clamar, porque hay veces que eso se transforma a veces en un dolor muy grande. Sé que siempre va a ser un dolor, pero a veces se coloca una responsabilidad maya. Ustedes no son Dios, ¿entienden? Dios es el que escoge a las personas. Ustedes tienen que hacer todo lo posible por orar por ellos, nunca cansarse de orar por ellos, de colocar la palabra en su corazón, pero el que los va a hacer nacer de nuevo es Dios. ¿Se acuerdan de la conversación con Nicodemo? El Espíritu es como el viento. El viento sopla y pasa por un lugar, pero nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Es soberano, el Espíritu Santo es soberano y va a venir al tiempo que Él quiera y sobre quien Él quiera y haya escogido desde antes la fundación del mundo. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Hay que a veces separar el sentimentalismo de las cosas, hay que ver la realidad, la justicia de Dios. Y sé que esto es duro, pero Spurgeon lo colocaba en este ejemplo y decía, esa madre que siempre le estuvo diciendo a su hijo, siempre le estuvo encaminando a las cosas del Señor, ese hijo nunca quiso entender. Dijo, ambos van a estar el día del juicio. Esto obviamente es una analogía y dice, esta mujer renovada, cuando vea que su hijo se está yendo al infierno, no va a decir, hijo, ¿por qué no me hiciste caso? No va a decir eso. Porque va a estar en glorificación. ¿Sabe lo que decir? Dios justamente te está mandando ahí. Porque Dios fue tan misericordioso contigo, que siempre tuvo una madre orando por ti, que siempre tuvo una madre diciéndote las cosas, pero tú no quisiste hacer caso, tú no quisiste entender, fuiste rebelde a la palabra de Dios. Esa misma madre va a estar del lado de Cristo, ¿me entiendes? No va a estar del lado del pecado. Esto no es cuestión de sentimentalismo. Esto es estar de parte de Dios y delante de Dios. Deben ser bautizados todos aquellos que por la soberana voluntad de Dios han sido salvos, hechos nuevas criaturas y purificados por la sangre del Cordero de Dios. Conclusión. ¿El bautismo por quién ha sido instituido? Por Cristo. ¿Qué simboliza, hermano José? Simboliza simboliza la muerte y resurrección de Jesucristo. Sí, pero ¿qué es lo que simboliza? Simboliza el nacimiento, el nacer de nuevo. Exactamente. De que Él verdaderamente me ha lavado con su sangre. Sí, es lo que usted dijo, pero aplicado. Es que yo resucité con Cristo, yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Simboliza la aceptación de las demandas del Evangelio. Por eso bautizar a quienes no profesan esta gran verdad es contradictorio a la Escritura. ¿Quiénes deben ser bautizados, hermana Joana? ¿Quiénes deben ser bautizados? Los que han nacido de nuevo, los que realmente profesan arrepentimiento con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia. ¿Qué es lo que uno debe ver? ¿Hay arrepentimiento?
Y usted puede decir, no, es que yo no sé. Pero entienda una cosa, una persona que se arrepiente es una persona que está dispuesta a ser disciplinada. ¿Me entiende? Es una persona que asume su error, las cosas, lo reconoce, es humilde y dice, Señor, aquí estoy. ¿Me entiende? Es una persona que confía en el Evangelio, una persona que es obediente. Entonces, cuando encontramos estas cosas en las personas que vamos viendo, ¿sí? ¿Entiende? Sí, confía en el Señor, confía, porque esto solamente un nacido de nuevo lo puede hacer si las personas del mundo no van a resistir esto, ¿entiende? Porque es algo fuerte. ¿Qué dice el bautismo a una persona bautizada acerca de sí misma? ¿Qué le comunica el bautismo, hermano Claudio, a una persona que está siendo bautizada? ¿Qué le comunica? Que es una nueva criatura. Exacto, que una nueva criatura, ¿se acuerdan? Las cosas viejas pasaron. Y aquí son ellas nuevas. Pero nunca se olvide de esta parte. Una de las cosas que más comunica es que estoy unido a Cristo. Estoy unido a Él. Si estoy injertado en Él, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, dice Romanos 8, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces hay obediencia. Porque esa es la consecuencia de una vida regenerada. Dice, el bautismo comunica que esta persona, que él o ella están unidos a Cristo, que está perdonado y tiene un corazón limpio. Esta implicación es consecuente con lo que la Biblia dice acerca del bautismo, y lo hemos visto. Y debería ser una importante razón para desestimar el bautismo de infantes. Cuarto y último, el nuevo pacto es el antiguo pacto, hermano. El nuevo pacto es el antiguo pacto. ¿Son lo mismo? No, porque la palabra lo dice, ¿cierto? Es un nuevo pacto. Según Jeremías 31 que usted leyó al 34, ¿había algún no creyente dentro del nuevo pacto? ¿Había, hermana Joana, algún no creyente dentro del nuevo pacto? Según Jeremías, no. Según Jeremías 31 era una persona cambiada, una persona regenerada, una persona que no se le necesitaba decir, conoce al Señor, acepta a Cristo, ya levanta tu mano, hace una profesión por Cristo. No, esta persona el Señor la cambió, ¿me entiendes? La transformó, la ha hecho una nueva criatura. El nuevo pacto no es el antiguo pacto, ni una nueva administración del anterior. Es un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. No está compuesto por creyentes y no creyentes como lo era el antiguo. Más bien clarifica Jeremías 31-33 que este nuevo pacto lo componen solo los que han nacido de nuevo. Y ellos son los que han sido perdonados. Por lo cual deben, con arrepentimiento, fe y obediencia, ser bautizados en agua como señal de su comunión con Cristo en su muerte y resurrección, pues han sido injertados a Él y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar una novedad de vida. Pero si no lo puede ser bautizado, anden una novedad de vida. ¿Qué le va a poder exigir a una persona que no ha nacido de nuevo? ¿Cómo lo vamos a poder disciplinar? ¿Se fija por qué una persona que se bautiza, qué hace? Toma la cena del Señor. Y si yo bautizo a todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que venir a la cena del Señor. ¿Se fija cómo hay una contradicción para algunas cosas y para otras no? Decimos, no, los niños deben ser bautizados. Ya, pero que tome la cena. No, que no puede tomar la cena del Señor, porque ¿cómo va a discernir el cuerpo de Cristo? ¿Cómo va a discernir la sangre de Cristo? ¿Cómo va a discernir estas cosas? ¿Se fija cómo hay un celo para una cosa? ¿O tenemos que hacerlo por las dos ordenanzas o mejor? Hagamos, lleva en cuenta la palabra que es algo que no se debe hacer. Eso es, amados hermanos, vamos a orar al Señor. Dios Padre, le damos gracias porque en su amor y misericordia nos ha permitido, Señor, ir entendiendo esta importante, Señor, confesión de fe. Creemos en el bautismo de creyentes, no porque sea una tradición, ni siquiera, Señor, porque históricamente se ha hecho, sino porque creemos que es una realidad que la Biblia lo dice con total claridad.
Gracias te damos, Padre Celestial, porque por tu gracia y misericordia hemos sido injertados. Gracias te damos, Padre Celestial, porque ese bautismo ha sido una señal de que nos has perdonado. Ha sido una señal de que somos herederos de las promesas de Dios. Gracias, Padre, por este gran amor que nos ha mostrado a través de tu amado Jesús. Te ruego, Padre, que tu bendición sea sobre tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que tengan una muy buena noche.